¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. El prestigioso docente de la Universidad Católica de Córdoba, hablando de ganadería, hablando de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oscar Melo, más conocido en el ambiente como Cachi, es reconocido también por el manejo de la ganadería, pero fundamentalmente porque es ni más ni menos que el padre de la raza San Ignacio, la obtenida a partir del manejo genético en la Universidad Católica de Córdoba. Oscar Cachi Melo tiene una vasta trayectoria, un amplio conocimiento respecto a la manera en realizar manejos especiales en sistemas especiales para propiciar la ganadería. Y en este caso fue uno de los disertantes invitados por el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, para hablar de la ganadería en Catamarca. ¿Cómo hacer ganadería en Catamarca? Bueno, con condiciones que en algunos casos no son las mejores para este tipo de producción. Oscar Cachi Melo habló con Mundo Agro y comentaba lo siguiente. En septiembre llega la Expo Rural 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María. Tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Yo creo que si algo ha caracterizado a la ganadería de los últimos años, y cuando hablo de los últimos años no son pocos años, quizás de los últimos 30 o más años, es que la característica más notable es el achicamiento. Cada vez menos de todo. Cada vez tenemos menos vacas por habitante, cada vez consumimos menos, cada vez exportamos menos y cada vez tenemos menos empleados en los frigoríficos, cada vez menos frigoríficos abiertos. En realidad tenemos menos de todo. Si uno ve en el mismo periodo que pasó con la agricultura, creció de 20 millones de toneladas a casi 100 millones de toneladas. La avicultura, de consumir 10 kilos por habitante, estamos consumiendo casi 40 kilos por habitante. Y así todas las actividades cambiaron. La ganadería no nos fue bien. Por eso creo que es un momento de hacer un profundo análisis para saber qué cambios tenemos que hacer para que nos vaya bien, porque creo que en esta oportunidad tenemos la posibilidad cierta de tener buenos precios, de poder producir verdaderamente bien, pero no de la misma manera que antes, porque si lo hacemos de la misma manera nos va a ir como nos fue hasta ahora, y yo digo que nos fue mal. Y no digo que solamente los productores tienen que pensar en el cambio, sino que toda la cadena tiene que pensar en el cambio, y creo que desde ese punto de vista van a ir las opiniones mías sobre el tema. La presentación, por favor. No, es que ahora recién aparece, antes no estaba en pantalla la presentación. Bien. Vuelvo para atrás. La primera pregunta que uno se debe cambiar la ganadería en la Argentina, y la respuesta es sí. Creo que si no cambia nos va a ir mal. ¿Y cuál debe ser la tendencia del cambio? Yo creo que para los productores, al aumento de la producción. El punto esencial es el aumento de la producción. Y acá nos toca decir, che, pero es demasiado amplio esto de decir aumentar la producción, porque la producción es el resultante de cuánto produce cada animal por el número de animales. Y la pregunta es, ¿qué nos va a convenir más? ¿Tener más animales o producir más por animal? Esto resulta muy importante, porque esto genera un camino antagónico. Cada vez que tenemos más animales, producimos menos por animal. Y yo creo que esto requiere una definición importante. Los argentinos, la ganadería produce por dos razones, da beneficios económicos al productor por dos razones. Una razón es la tenencia de los animales y una razón es la producción de los animales. La tenencia porque los animales que uno tiene van siguiendo un aumento de precio y de alguna manera tienen a su capital actualizado. Y por otro lado la producción, que es adicional a este punto.
los argentinos siempre hemos sido más ganaderos de tenencia y no de producción. Y esto resulta muy importante. Yo digo que esto queda muy claro, que hemos sido más ganaderos de tenencia que de producción, porque siempre hablamos de esto, un productor sabe cuántas vacas tiene, pero no sabe cuánto produce cada vaca. O sea, esto significa claramente que a él le interesa más la tenencia que la producción. Si no, sabría cuánto produce. Un agricultor sabe cuánto produce cada hectárea. Quiere decir, pero el ganadero, o sea, le interesa la tenencia. Y yo creo que la ganadería nueva no debe ser una ganadería solo de tenencia, sino de tenencia y producción. Entonces el camino para mí no es teniendo más animales, sino aumentando la producción por animal. Esto cambia todo. Esto cambia todo, porque cada vez que hablamos de tenemos que aumentar la producción de carne, hay que retener hembras, hay que aumentar el stock. No, hay que aumentar la producción por animal. Esto cambia los caminos, lo que no hace falta. Esto resulta verdaderamente importante y esta es la reflexión que yo les propongo que vayamos haciendo. Y la pregunta es ¿por qué? Y les digo, ¿por qué? Porque la producción por animal en Argentina es baja y mejorarla resulta fácil. Porque si ya fuera alta, no la podríamos hacer, pero resulta baja y esto resulta fácil. Y resulta más conveniente. ¿Y por qué resulta más conveniente? Resulta más conveniente porque tener más animales necesitamos tener más campo, necesitamos tener más capital para comprar los animales y necesitamos más tiempo, porque necesitamos retener la vaquillona para que después le demos servicio, para que después para el ternero, para que después termine el novillo, o sea que se requiere mucho más capital, mucho más campo y mucho más tiempo. El aumento de la producción por animal resulta muchísimo más rápido y este es el camino que propongo, que pensemos en aumentar la producción por animal. Entonces la tendencia mía va a tender a esto y me voy a referir particularmente a este punto y por supuesto en ganadería de cría, que es el punto que más nos interesa. Hablando de producción por animal, fíjense, ¿cuáles serían los aspectos claves de la producción por animal? Son tres. El primero es la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. El segundo punto es el peso de faena. Y el tercer punto es la ganancia de peso. Rápidamente le explico. La eficiencia reproductiva no hace falta explicarla demasiado, pero ¿a qué significa? ¿Cuántos terneros obtenemos de las vacas que tenemos? Pero el peso de faena resulta un punto interesante. El peso de faena en Argentina es notablemente más bajo que el peso de faena que podríamos tener, y esto significa que estamos perdiendo la oportunidad de producir una cantidad importante de carne con la misma cantidad de animales faenados. Pero claro, no tenemos que pensar que lo hagamos como antes, que los animales sean pesados por tiempo, sino que sean pesados por mayor ganancia de peso por día. Los animales deberían ser pesados y jóvenes. Este es el cambio, no pesados y viejos, y como eran antes. Los animales se hacían pesados porque eran viejos, ahora tenemos que tenerlos pesados y jóvenes. Por eso está el punto de ganancia de peso. Alto peso de faena, pero también altas ganancias de peso para que los animales lleguen a mayor peso, pero jóvenes. Estos tres puntos son los que me interesan, pero yo evidentemente por la región donde estamos voy a hablar básicamente de lo que es eficiencia reproductiva, porque yo creo que la eficiencia reproductiva es lo que afecta a la ganadería de cría y la ganadería de cría es la ganadería más importante de la regionaria. Fíjense, en Argentina, estos son los porcentajes de destete y acá están separados y salteo del 2010 al 2013 y 2014 a propósito, porque hasta el 2010 el documento de INTA que hizo un estudio oficial y el de 2013 y 2014 son datos del IPCBA. Pero fíjense, los resultados en síntesis. El porcentaje de destete en Argentina es del 60% y está más afectado por las condiciones climáticas que por los precios del ternero. Quiere decir que en realidad, porque cuando uno ve estas bajadas como la del 55%, es por efecto de la sequía del 2009. Entonces, donde 2009-2010, o sea, no hubo un cambio tecnológico, estamos más afectados por las variantes climáticas que por los resultados de los precios. Quiere decir que no hubo una respuesta del productor al cambio de los precios de la ganadería. Y
fíjense, necesitamos alimentar 22 millones de vacas para obtener 13 millones de terneros. 22 millones de vacas para obtener solamente 13 millones de terneros. Esto significa, fíjense, que cada productor hoy en Argentina tiene que alimentar, cuidar y vacunar 167 vacas para producir en la Argentina. En nuestra región más, estaremos alrededor de 200 vacas para producir 100 terneros. Evidentemente, el número está diciendo que podemos mejorar bastante, que las vacas las tenemos. Fíjense, haciendo un número muy sencillo, pero muy sencillo, si yo dijera, si pasáramos de destetar del 60% en la Argentina a destetar el 75%, que sería algo absolutamente lograble porque los ganaderos que están trabajando bien lo logran, estaríamos diciendo que nos estarían sobrando 4 millones de vacas hembras para producir igual cantidad de terneros. Nos están sobrando vacas para producir igual cantidad de terneros. O lo que podríamos decir de otra manera, si sacáramos el 75%, en estos 4 millones de vacas produciríamos 3 millones de terneros más. Y con estos 3 millones de terneros más, llevado a novillo, abasteceríamos toda la exportación. Entonces, la producción por animal es baja y evidentemente se puede aumentar. Y acá es el centro, creo yo, del cambio de la ganadería para los próximos años. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en la próxima con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser visitados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias y será hasta entonces. El jueves 14 de julio, el Ministerio de Agroindustria de la Nación ofrecerá una charla sobre forestación en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. El motivo de la jornada será contemplar la forestación como una herramienta para paliar alguna de las problemáticas de la zona, generando los efectos necesarios para una producción sustentable. Entrada libre y sin cargo. Más info en www.srjm.org.ar.